Aquí estamos entonces. Si el agente aduanal es el 322, la regla dice, vean ustedes la regla. Ahí está, acá. Ah, no, ese no es. Perdón. Es este de acá. Dice que son 4 dígitos para la patente, pero solo tenemos 3 dígitos. ¿Cómo está eso? Nuestro agente aduanal es el 322. Ah, bueno, dice la regla que tenemos que llenar los dígitos con ceros. Vamos a ponerlos aquí. Estos son de la patente aduanal. ¿Sí? Y al ser esta patente aduanal, la 322, tenemos que poner un cero en la primera posición de la patente y luego los números que sí conocemos. ¿Ok? Ahí ya llevamos 2, 4, 6, 8 dígitos. El siguiente es un solo dígito y es, de acuerdo a la regla, es un dígito para el año en curso. Entonces, si el año en curso o el año en que se dio este documento fue el 14, ¿qué número debe llevar aquí? ¿Cuál? Pues el 4, ¿no? Es el último dígito del año en curso, entonces aquí va un 4. Hasta aquí lo podemos todo llevarlo por la información que estamos obteniendo para la creación del número de pedimento. A partir de aquí van a ser 6 dígitos, que es el consecutivo del pedimento para la agente aduanal 322 de Manzanillo. 2, 4, 5, 6. ¿Sí? Vamos a suponer que está haciendo el primer pedimento del año. Pues tendría que empezar aquí con el pedimento número 1, pero como son 6 dígitos, vamos a llenar de ceros todos estos. ¿Ok? ¿Estamos? Y entonces el número de pedimento ya traducido y puesto en contexto sería 1416 03 22 4 0 0 0 0 0 1. Miren, me alcanzó exactamente. Este sería mi número de pedimento, el cual tendría yo que ponerlo en el espacio correspondiente, que es aquí. ¿Sí? Aquí lo tendría que poner. ¿Ok? Vamos a hacer un ejercicio aquí en línea para que ustedes generen número de pedimento. Vámonos a mi pizarra. ¿Tienen dudas, preguntas, comentarios? No. ¿No? Bueno, vamos a ver. Vamos a calcular el número de pedimento de una mercancía que ingresó por la aduana de Veracruz. El agente aduanal fue agente aduanal número 1312. El número consecutivo del pedimento es el 616. Y el año de validación fue 2018. Con estos datos no se me olvida nada, ¿no? ¿Verdad? Es año, aduana, agente, año. No. Con estos datos formen el número de pedimento. ¿Qué tienen que hacer para empezar? Tienen que conseguir este número. Ya les dije dónde. Todo lo demás ya se los di. Lo único que les falta por tener es el ingreso, el documento de la aduana de Veracruz. Perdón, el número, la clave de la aduana de Veracruz. Sale. Les doy, aquí nos quedamos en línea. Les doy 10 minutos para que lo hagan. Quien vaya terminando, por favor, vaya levantando la mano para empezar a resolverlo. ¿Ok? ¿Sale y vale? Sí, profe, está bien. Órale. Adelante, empieza a correr el tiempo. 10 minutos.
¿Tienen dudas? Pueden preguntar, ¿eh? Buenos días, perdón. Creo que yo ya, profe. Eso. Vamos a darle unos minutitos a tus compañeros. Está fácil, ¿no? Siguiendo la Sí. lógica, está fácil. Profe, Mandé. ¿me puede poner ahí donde dice lo de la aduana de Veracruz? Es que no lo puedo abrir el mío. Por favor. Ay, ese era el chiste, que ustedes lo buscaran. Bueno, ahorita lo pongo. Es que ya tengo el de ese, pero en mi celular no lo puedo abrir y mi computadora está ocupada. Oh. Bueno, espera. Ahí está. O hay que buscar Veracruz. ¿Sí? Gales. 43. Ahí está. Veracruz. Lo que está al lado derecho es la sección, ya lo platicaremos de ello después. Pero lo que nos importa ahorita es la nomenclatura de la aduana. En este caso es la 43. Que comparte el 43 con el Aeropuerto Internacional General Heriberto Jara Corona. ¿Sí? Igual Ya que terminé. Manzanillo comparte con el Aeropuerto Copa de Oro. Playa de Oro, perdón, Playa de Oro. Estoy pensando en otra cosa. Sí, está viendo en pantalla, ¿va? No me he desconectado. Sí, ya terminé, profe. Ok. ¿Quién más ya terminó? ¿Quién más ya terminó? Ya casi, ¿eh? Es la hora. Ya, profe. Bueno, vamos a avanzarle porque si no se nos va a ir el tiempo. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Ya quedamos que Veracruz es la 43. A ver, entonces, ¿qué debe llevar? A ver, díctemelo a alguien de ustedes, la que quieran. Es 18, 43, Ujú. 13, 12, Ok, 30, 6, 16. nos falta algo. El 8, Ah, profe. perdón, 8, sí. 8, 30, 6, 16. Muy bien. ¿Están de acuerdo todos? Sí. Deben ser Profe. 15 dígitos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar entonces. Ya sabemos cómo se hace el número de pedimento. Les voy a dejar ahorita para el receso largo algunos ejercicios de pedimentos, ¿vale? Para que les quede súper claro, aprendan a utilizar el anexo y vean que pues todo viene ahí, viene hasta además, vienen cosas que de plano ni se ocupan, pero ahí viene, por si acaso, ¿no? Vamos a seguir con nuestro pedimento.
lo que sigue es el tipo de operación. Los tipos de operación es lo que vamos a llevar a cabo. ¿Qué tipo ¿cómo se llama? De transacción, en este caso, no transacción, ¿cómo le pudiera decir? Es que no quiero usar la palabra operación. ¿Qué tipo de elementos se va a llevar a cabo? ¿Qué tipo de cosa, lo que vamos a generar? Son 3 tipos. Vamos a ver qué dice el anexo 22. En el anexo 22, para tipo de operación, dice que hay 3. Solo 3. Puede ser una importación, una exportación o tránsitos. Recuerden ustedes que los tránsitos se dividen en tránsito interno, cuando lo vimos los regímenes de importación, de aduaneros, perdón, de importación. Los tránsitos pueden ser internos, cuando se traslada la mercancía de una aduana a otra para llevar a cabo el despacho ahí, e internacionales, cuando por alguna razón la mercancía debe atravesar el territorio nacional, ya sea a lo largo o a lo ancho, si de aduana de Chiapas a la aduana de cualquiera en frontera norte, o cuando llega por el lado del Pacífico y sale por el Atlántico, o viceversa. ¿Sí? Entonces son solamente 3 tipos de operación. En el pedimento, en mi pedimento, aquí me los despliega. Vamos a ir llenando este formato. No, déjenme sacarle una copia para que quede constancia. Este lo voy a grabar en legislación 3. Y se va a llamar pedimento B8, ejemplo. B8 es la versión, ¿eh? Ya vamos en la versión 8. Se ha venido corrigiendo y se ha venido trabajando en él. Entonces, díctenme, por favor, el número de pedimento que generamos ahorita. Empezaba con 18, ¿verdad? 18, 43, 13, 12, 8, 30, 6, 16. 6, 16. Tipo de operación. El tipo de operación es, vamos a pensar que es de importación. Esta aduana, la aduana 43, priva para la exportación o para la importación. Ahí no hay distingo. Si la exportación se realizó a través de Veracruz, se maneja el 43. Pero si es importación y entró por Veracruz, también se maneja el 43. ¿Sí? Eso no es problema. Ok, entonces el tipo de la operación ya está. Clave de pedimento. Vamos a ver qué dice de esta parte la clave de pedimento. La clave de pedimento de que se trate conforme al apéndice 2 del presente anexo. No nos dice mucho. Bueno, les voy a decir, hay pedimentos para la importación definitiva, para la importación temporal, para la exportación definitiva, para la exportación temporal, para cualquier operación combinada con el tipo de movimiento que vamos a hacer. Vamos a pensar que sea uno de tránsito. Tendría que ser tipo de operación tránsito y clave de pedimento tránsito nacional. Pero eso lo vamos a ver en el anexo, en el apéndice 2 del citado anexo. Déjenme irme para allá. El anexo 22. El anexo 1 es larguísimo. Son todas las aduanas nacionales. Y luego viene también ya, este también es muy largo, el tipo de clave de pedimento. Para importación o exportación definitiva es el A1. ¿Sí? Y así hay muchísimos tipos de pedimento. Fíjense, regularización, importación definitiva virtual, es decir, que se haga una corrección a un pedimento, por eso se llama definitiva virtual. Retorno virtual e importación definitiva de vehículos de prueba, conforme al numeral 3 de la regla 3.6.21 de carácter general en materia de comercio exterior. Tendríamos que remitirnos a las reglas, pero ese pedimento no aplica para aquí. Luego vienen así un chorro de opciones. C1, importación definitiva a la franja fronteriza norte y región fronteriza de mercancías por empresas autorizadas al amparo de los decretos de la franja o región fronteriza. No es el caso. Y así cada uno. Importación definitiva de vehículos en la franja fronteriza. Tampoco.
Retorno al país por sustitución en importación, artículo 97 de la ley aduanera, retorno al extranjero para sustitución de mercancías defectuosas. Retorno al país de mercancías exportadas, K1. Importación definitiva por pasajeros de pequeña importación. Ok, esos que no requieren despacho aduanero. PU se deroga. P1, reexpedición de mercancías en la franja fronteriza. Importación de mercancías para retornar en su mismo estado. Pedimento simplificado para importación y exportación de mercancías con monto hasta de $5,000 por empresas de mensajería. Pedimento simplificado. Importación definitiva de vehículos al amparo del decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados. Recuerden que al amparo del Telecán se podía llevar a cabo importación definitiva de vehículos usados. Aquí sería en este caso sería el tipo de pedimento. Si ustedes tienen la posibilidad de checar unos papeles de algún carro importado al amparo de este decreto, que ya feneció, por cierto, en este momento ya no se puede hacer, o por lo menos las reglas no están claras con el nuevo TEMEC, valdría la pena echarle un ojito al pedimento. El pedimento debe acompañar a la factura del vehículo, al título de propiedad que le llaman los gringos. ¿Ok? Y así, nosotros vamos a utilizar en este caso una importación definitiva. Ya me fui muy lejos. Permítanme, aquí está, estoy aquí. Vamos a utilizar una importación definitiva de mercancías. Entonces, la clave del pedimento sería A1. ¿Ok? Me voy a mi documento y aquí tendría que poner la clave A1. Todo está automatizado, no necesitan teclearlo, nada más buscarlo. Ahora sí, vamos a platicar de lo bonito. Lo bonito que es esto, los regímenes de importación. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes se acuerda de algún régimen de importación? ¿O no lo hemos visto? También puede ser, ¿eh? A ver, ¿quién dijo yo? Hablen, hombre, no tengan miedo. Bueno, ¿no? El artículo 35 de la ley aduanera, en lo referente al despacho, dice que toda la mercancía, bueno, el despacho aduanero es un conjunto de actos y formalidades para la entrada y salida de mercancías del territorio nacional. Y dice ahí que todas las mercancías deberán destinarse a un régimen aduanero establecido. Cada contribuyente sabe cuál va a ser y de acuerdo con la función que le va a dar en territorio nacional o en el extranjero. ¿Sí? ¿Cuáles son esos regímenes y por qué son? Bueno, vamos a mi pizarra para poder platicarles un poquito más de los regímenes aduaneros. Voy a cambiar la página. Profe, yo me acuerdo del temporal y el definitivo. Ok, muy bien, ahí vamos. Y Vamos a no sé ver, si es de exportación, los voy son a dividir, 6. aunque la ley no los divide. Regímenes de exportación y regímenes de importación. ¿Sí? Para empezar. En exportación tenemos el régimen definitivo y el régimen temporal. Este, a su vez, está compuesto por el retorno en el mismo estado y el régimen de reparación. Ay, no. Vamos a ponerlo como dice la ley para que no tengan problemas si lo están buscando. De transformación, no, tampoco. Perdón usted, de elaboración, transformación y reparación. De aquí, este es el que más se utiliza.
El régimen definitivo, pues no tiene otra explicación más que cuando sale la mercancía, llegó para, más bien sale para irse. Ya no la van a regresar. Se va a consumir en el país de destino. En el temporal, para retorno en su mismo estado, supongan ustedes que hacemos una exportación temporal de un vehículo que va a andar por los Estados Unidos, pero cuando regrese, pues va a regresar igualito. A lo mejor sufrió algunos desperfectos por allá y hubo necesidad de echarle mecánica, pero no pasa nada. El carro no pierde su esencia. Sí, es el mismo carro. Cuando, en este caso, sería esta exportación. En el caso de que compráramos un bien, vamos a pensar una maquinaria costosa que trae garantía, y en el periodo de garantía nos falla, y entonces el proveedor nos dice, pues es cambio. El tipo para solucionar el problema necesitamos cambiar la maquinaria. Tienes que mandármela. Entonces sale la mercancía que es sustituida por otra igualita, con otra serie a lo mejor, pero la maquinaria es la misma. Entonces me la regresan y no tengo que pagar otra vez impuestos. Ya los pagué cuando me la mandaron la primera vez. En esta ocasión yo la mando y regresa en su mismo estado. ¿Ok? Ahí creo que no hay ningún problema en la exportación. Porque además, recuerden que ustedes que en la exportación no se pagan impuestos. Se pagan derechos en todo caso. El DTA, la validación, la prevalidación y probablemente los honorarios, no probablemente los honorarios de la agente aduanal. Pero al no haber un valor definido, no pasa nada. Y de regreso, pues como ya se pagaron los impuestos de ese bien, ya no es necesario pagarlos. Por eso es una exportación temporal. ¿Ok? Ahora, la importación. La importación tiene también dos grandes grupos. La importación definitiva y la temporal. La definitiva, pues no tiene mucho chiste. A ver, déjenme quitar la llave porque ahí está mal. Tiene, pues, el carácter de definitiva. Llega, la mercancía llegó para quedarse y aquí se está por los siglos de los siglos, amén, ¿no? Se echa a perder, se acaba, se muere, se cambia, lo que sea. No hay ningún problema. Se pagan los impuestos porque es una importación definitiva y ya, ¿sí? Pero la temporal sí tiene varias opciones. Vamos a ver las dos. Esta importación temporal puede ser igual para retorno de la mercancía en su mismo estado. Vamos a pensar que importamos un contenedor. Este contenedor nos lo van a prestar por el tiempo que dure el trabajo que vamos a hacer. Y cuando terminemos de utilizarlo, lo retornamos. Otro, rentamos un avión. Un avión tiene un plazo para estar aquí. ¿Sí? Un plazo para estar aquí. Puede ser lo que marque la ley, creo que esas son hasta 10 años. La aeronave la renta una empresa de aviación y la pone a trabajar llevando y trayendo pasajeros. Cuando se termina el plazo, el periodo de la renta del avión, pues se regresa. Lo mismo sucede con los barcos, lo mismo puede ser con las trailers, ¿no? Los trailers, con algunos aditamentos que puedo importar de manera temporal. ¿Sí? Todos esos artículos no van a pagar impuestos de importación, puesto que no hay por qué pagarlos, dado que van a regresar en su mismo estado. La ley marca en los artículos del 90 en adelante, si mal no recuerdo, los plazos establecidos para cada bien que puede quedarse, los bienes que son sujetos a una importación temporal para retornar en su mismo estado y los plazos en los que puede estar en nuestro país. ¿Sí? Un carro, por ejemplo, de uso de una persona que viene de turista tiene hasta 6 meses para poder retornar en su mismo estado. De otra manera, es incautado o tendrá que pagar los impuestos conforme a la tarifa actual, que es, por cierto, el 50% del valor del carro, la tarifa de importación más el IVA. Entonces, pues, no conviene. ¿Ok? Pero la otra es mucho más interesante. La otra es para elaboración
transformación. Ahí. Elaboración, transformación o reparación. Aquí, por ejemplo, piensen ustedes en las maquiladoras. Una de ellas, donde está su compañera Fanny, ¿cómo se llama? Yasaki. Esa empresa lo que hace son arneses para auto. Bueno, esa empresa, como está al amparo de un programa que se llama IMEX, que quiere decir Industria Mexicana, Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación. Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación. Es un programa mediante el cual las maquiladoras y las empresas altamente exportadoras pueden importar mercancía de manera temporal, transformarla y sacarla. No es para venta en el mercado nacional. Si así fuere, son acreedoras a multas y son acreedoras al pago de los impuestos de la mercancía transformada, no de la original, de la transformada. Y ahí puede haber problemas porque se le conoce como un salto arancelario. No es lo mismo que tú compres tela y pagues impuestos sobre la tela a que tú pagues impuestos sobre un pantalón ya terminado. Hay una gran diferencia, ¿sí? Pero bueno, este régimen se utiliza para estas empresas, para que estas empresas no paguen los impuestos de importación ni el IVA. Y una vez que hagan la transformación y lo que tengan que hacer, la mercancía salga. Obviamente hay ciertos parámetros para identificar la mercancía. Bueno, si entra como tela y ahora sale como pantalón, yo tengo que decir cuánto de esa tela se utilizó en cada pantalón para que se haga la compulsa y se pueda saber exactamente qué mercancía se está utilizando. ¿Sí? Y sobre esa mercancía, cuando sale, pues se va, se exporta y ya pagará impuestos allá donde vaya. ¿Sí? Cada una de ellas. Y este programa, este régimen de importación les permite a estas personas, pues no pagar los impuestos y por lo tanto se financian. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces tenemos ya dos de importación, el definitivo y el temporal. El temporal puede ser en dos vertientes, retorno en el mismo estado, o para elaboración, transformación y reparación en territorio nacional, bajo programa. ¿Qué pasa? Si una empresa cualquiera quiere hacer importación temporal, no puede. Hay otros mecanismos para recuperar impuestos, pero la importación temporal no. Para poder hacer importación temporal, tengo que estar bajo programa IMEX. Y ese programa IMEX lo otorga la Secretaría de Economía mediante el cumplimiento de ciertas características. ¿Ok? ¿Qué pasa con esa mercancía si no sale a tiempo del territorio nacional? Pues hay multas muy grandes para aquellos que no cumplan el programa. Es decir, yo traigo mercancía, la meto a mi fábrica y no me alcanza el tiempo para transformarla, entonces me hago acreedor a sanciones por no sacar la mercancía de tiempo. El plazo para que la mercancía en este régimen aduanero tenga en México es de 1 año. ¿Sí? Y esto se va a concatenar cuando veamos otro tema, otro de los regímenes de importación que es muy socorrido precisamente por esta limitante de que solamente pueda permanecer la mercancía 1 año en territorio nacional. ¿Ok? ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? No, profe. No. Bueno, sigue entonces el régimen de depósito fiscal. Este régimen de importación a depósito fiscal no es otra cosa más que agarrar toda la mercancía, hacer un pedimento de tránsito, y ahorita ya tiene sentido, ya vimos cómo están las operaciones de un pedimento, y mandarlo a un lugar establecido, autorizado por la Secretaría de Hacienda, en donde se puede almacenar la mercancía, toda la mercancía de importación. Entonces, viene un lote de, no sé, 8,000 llantas para auto, vienen de China, y es una cuestión muy socorrida, por cierto, se utiliza mucho. Y resulta que a la hora de pagar los impuestos, pues nos salen un ojo de la cara. Obviamente lo sabemos desde mucho antes, ¿verdad? Nos salen un ojo de la cara porque hay que pagar el IGI, que es como del 20%,
más el IVA, que es del 16. Entonces, ya a la hora de hacer el cálculo de impuestos, pues nos sale en un ojo de la cara. Y no tenemos para pagarlos, así, literal. ¿Qué hacemos? Entonces le solicitamos a un depósito fiscal que nos almacene nuestra mercancía. De la aduana sale al depósito sin pago de impuestos. Va en un pedimento de tránsito. También combinado con el depósito fiscal. Llega la mercancía al depósito fiscal, una bodega. Se abodegan todas las llantas y hasta ahí no se ha pagado impuestos. A lo mejor voy a tener que pagar mensualmente por el abodegamiento de mis llantas. Es una cantidad X, no es mucho, por cierto. Y entonces empiezo a obtener mercancía. Yo necesito mercancía porque estoy vendiendo ya. Ok, le solicito al depósito fiscal, me haga un pedimento y un traslado de la mercancía que necesito. Si es un camión, 2 camiones, 3 camiones, lo que sea. Y solamente voy a pagar impuestos por la mercancía que vaya saliendo del depósito fiscal para llegar a su destino. Puede ser mi almacén o puede ser incluso un almacén diferente. Aquí ya no importa. Ya está en territorio nacional. Se pagan los impuestos y puede ser que me le embarquen a Guadalajara o me le embarquen a Chiapas o me le embarquen a Veracruz o me le embarquen a Oaxaca, donde sea que vaya la mercancía. Y los impuestos se van a pagar de a poquito. Este régimen fiscal de depósito, este régimen aduanero de depósito fiscal es muy socorrido para las empresas pequeñas que no tienen liquidez para llevar a cabo sus operaciones de importación, porque los impuestos son muy caros. No hemos hasta ahorita calculado impuestos, pero cuando los calculemos en su momento van a ver que se paga a veces hasta más, dependiendo del tipo de producto y el arancel que tenga y demás, se puede pagar hasta más que lo que cuesta la propia mercancía. ¿Sí? Cuando se combinan el IEPS con el IGI, el Impuesto General de Importación y con el IVA, se puede pagar mucho más. ¿Hasta aquí alguna duda? Acabamos de ver depósito fiscal. Es la opción de desaduanar la mercancía, mandarla a un depósito fiscal y conforme el importador vaya necesitando su mercancía, se van haciendo los mini despachos, vamos a decirlo así, correspondientes. ¿Quién los va a llevar a cabo? El operador del depósito fiscal. Ahí sí, no hay bronca. Desde luego hay un agente aduanal atrás de él, que es el que firma los pedimentos, pero el pedimento no se realiza en una agencia aduanal, se realiza en el propio depósito. Ahí hay chamba, chavos, ahí hay chamba y hay buena chamba, ¿eh? Ahí nomás les digo. Ok, ¿qué sigue? Nos falta ver 3. El cuarto, que es muy simple, es el de tránsito. Que puede ser nacional o internacional. Aquí, si es nacional, sale de una aduana para llegar a otra para que en esa aduana, segunda aduana, se lleve a cabo el despacho. Hagan de cuenta que aquí Manzanillo está sobresaturado en los despachos aduaneros, lleva un atraso, ya los importadores están quejando de pagar demoras, entonces solicitan el traslado, el tránsito, hacia una aduana que esté más despejada. Es muy socorrido cuando vienen las temporadas navideñas. Generalmente las aduanas, tanto carreteras, fronterizas, pues, como las marítimas, se llenan de mercancía. Entonces, hay aduanas internas a donde se manda la mercancía, que por un lado están más cerca del importador y por otro, pues están más despejadas. Y ahí se llevan a cabo los despachos más rápido. Para hacer un pedimento de tránsito solo basta decir cuánto es, se calculan los impuestos, no se pagan los impuestos, pero sí llevan ya la referencia y se manda la mercancía a la aduana en donde va a ser despachada. Ahí se lleva a cabo ya un pedimento del tipo A1, pues si es importación definitiva, y se pagan los impuestos y se desaduana la mercancía allá. El internacional es un poquito más complicado, pero sin embargo no tiene chiste tampoco. Aquí la diferencia con el tránsito nacional es que se calculan los impuestos y la persona que está a cargo de la mercancía, ya sea exportador o importador, lo que sea, que es el dueño de la mercancía, deberá pagar los impuestos de manera precautoria. Esos impuestos le serán devueltos cuando la mercancía abandone el país. Se pagan en garantía los impuestos. Completitos, ¿eh? IGI, IVA, IEPS o lo que sea, o ISAN, si es el caso. ¿Sí?
Pero no hay problema, entra por una aduana, la mercancía, se hace el pedimento de tránsito internacional, se le cobran los impuestos precautorios, se manda la mercancía con candados fiscales, no hemos hablado mucho de los candados fiscales, son aditamentos que llevan los trailers, las cajas, los contenedores, para evitar que la mercancía sea sacada durante el trayecto. La autoridad puede monitorear cuando hay un tránsito internacional la mercancía, por si hubiera que se extrae mercancía del tráiler en el trayecto. En ese caso, se generan multas, PAMAS, embargos, etcétera, y la mercancía se queda en México hasta que se resuelvan los asuntos. ¿Ok? Aquí le vamos a dejar ahorita, regresamos en un minutito más, vamos a continuar con los dos regímenes que nos faltan, que son un poquito más complicados, pero que seguramente lo van a entender muy bien. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No. ¿Todo bien? Bueno, profe, todo bien. Órale pues. Entonces ahorita les mando el siguiente enlace, por favor. Bye.